Bienvenidos al tema 5 de la materia mecánica de fluidos 1. Este tema es el flujo de fluidos reales en relación con su resistencia viscosa. Trataremos el flujo laminar. El número de Reynolds es el parámetro que relaciona las fuerzas inerciales con las fuerzas viscosas. Para un Reynolds menor o igual a 2000 tenemos un flujo laminar. Este flujo se caracteriza porque las partículas se mueven en láminas o capas deslizándose suavemente una sobre la otra. También las pérdidas de energía son directamente proporcionales a la velocidad promedio. Y este flujo es gobernado por la ley de viscosidad de Newton. El flujo turbulento ocurre para Reynolds mayores a 4000. En este caso, las partículas de fluido se mueven en forma errática y chocan entre sí unas con otras. Las pérdidas de energía son proporcionales a la velocidad elevada a una potencia que varía entre 1.7 y 2. El flujo laminar permanente en tuberías circulares. Tenemos acá una sección de tubería que se encuentra inclinada, tenemos una sección 1 y una sección 2. Tenemos una longitud L que separa, o delta L que separa estas secciones. Tenemos la cota de la sección 1, la cota de la sección 2. Tenemos el esfuerzo cortante o la resistencia que ofrece la tubería al paso del agua. Tenemos el radio R, tenemos nuestra R medida desde el centro de la tubería hasta el contorno y tenemos el ángulo θ de inclinación de nuestra tubería, que vendría siendo este que tenemos acá. En función de esto, vamos a determinar o aplicamos la ecuación de Bernoulli entre las secciones 1 y 2, quedándonos la ecuación de esta forma, incluyendo las pérdidas de energía. Como es el mismo diámetro, las velocidades serán iguales, por lo tanto, las velocidades se anulan. Si nosotros despejamos las pérdidas de energía de esta ecuación y multiplicamos por el peso específico, obtenemos esta ecuación que nosotros denominamos 1. Si aplicamos la segunda ley de Newton en la dirección de la tubería, del eje de la tubería, tenemos que la sumatoria de las fuerzas en esa dirección va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero, como la velocidad es constante, la aceleración será 0 y el producto anterior pues también será 0. Si nosotros colocamos la sumatoria de fuerzas, tenemos que en la sección 1 tenemos la fuerza de presión, que es la presión por el área en 1, menos la presión en área en 2, que sería la fuerza de presión en la sección 2, el peso en la dirección del eje y la fuerza de resistencia. El área 1 y el área 2 serán iguales, ya que se trata de la misma sección transversal y esta viene siendo el área de una circunferencia. El peso en la dirección L o en la dirección del eje viene siendo la componente del peso en dicha dirección, es decir, el peso multiplicado por el seno del ángulo θ. Al mismo tiempo, el peso viene siendo el peso específico del fluido por el volumen. Y este volumen viene siendo el volumen de un cilindro que se corresponde al de nuestra tubería. Sustituyendo, obtenemos la siguiente expresión. Luego, del esfuerzo cortante sabemos que sería la fuerza de resistencia entre el área y despejando de allí la fuerza de resistencia y sustituyendo en la ecuación 2 obtenemos esta expresión. De allí despejaremos al esfuerzo cortante y obtendremos esta expresión. Pero de la ecuación 1 teníamos casi todo el numerador de la ecuación anterior igualado al peso específico por las pérdidas de energía. Si nosotros sustituimos en la ecuación del esfuerzo cortante, estaríamos obteniendo el esfuerzo cortante en función de las pérdidas de energía, del radio y de la separación entre estas secciones, siendo esta el esfuerzo cortante para el flujo laminar en una tubería. La distribución lineal de velocidades. Partiendo de cuando estamos en el centro de la tubería, es decir, nuestro radio es igual a 0, obtendremos que el esfuerzo cortante también valdrá 0, apoyándonos en la ecuación anterior. Pero si nosotros nos hallamos en el contorno de la tubería donde el radio será el radio total, obtenemos la siguiente expresión.
como tenemos flujo laminar, es gobernado por la ley de viscosidad de Newton. Entonces, nosotros podemos reescribir esta ecuación en función del flujo en una tubería, donde en este caso podemos observar que tenemos un signo menos y en vez de tener diferencial de y tenemos diferencial de r. Esto se debe a que y es medido, o sea, y y r tienen sentidos contrarios. Y es medida desde el contorno de la tubería hasta el centro, hasta el eje. En cambio, r es medida desde el eje hasta el contorno de la tubería. Por ello, el cambio, o sea, del signo negativo y el cambio de variable. De esta ecuación se obtiene la ecuación 5. Y si nosotros igualamos la ley de viscosidad de Newton a la ecuación 5, despejamos el diferencial de u, que vendría siendo el diferencial de velocidad, e integramos, estaríamos obteniendo la velocidad, o sea, una expresión para la velocidad. De acá, nosotros imponemos condiciones de borde para poder determinar cuál es la constante de integración. Nuestra condición de borde 1 es para el radio máximo r sub 0, tenemos que la velocidad será 0. De allí despejamos nuestra constante de integración y sustituimos nuevamente en nuestra ecuación 6, obteniendo esta expresión. Luego, manipulándolo un poco, obtenemos la distribución de velocidades parabólica. La condición de borde 2 ocurre cuando estamos en el eje de la tubería y tenemos allí la velocidad máxima, quedándonos la expresión que tenemos en la ecuación 7. Si nosotros manipulamos un poco esta ecuación, obtenemos una ecuación o una distribución de velocidades para cualquier distancia entre el eje de la tubería y el contorno. Luego nosotros podemos determinar el caudal. Sabemos por definición que el caudal va a ser la integración o la integral de la velocidad por el diferencial de área en el área, evaluada en el área. Siendo este diferencial de área 2pi por r por diferencial de r, ya que se trata de un diferencial de área en forma de anillo. Nosotros, sustituimos en la ecuación la distribución de velocidades encontrada anteriormente y nuestro diferencial de área obteniendo lo que tenemos allí planteado. Luego, nosotros, si sacamos lo que consideramos constante, dejando dentro de la integral nuestra variable, o sea, ya que nuestra integral va a ser integrada respecto a la variable r, e integramos, obtenemos esta expresión, la cual al manipularla un poco la obtenemos de esta forma, siendo el caudal en función de las pérdidas de energía, del radio y de la longitud entre estas secciones y la viscosidad absoluta. Tenemos la velocidad media. La velocidad media sabemos que es el cociente entre el caudal y el área, donde el área pues viene siendo el de la sección transversal de nuestra tubería. Si nosotros sustituimos allí la ecuación que hemos obtenido de caudal, obtenemos la ecuación 9. Pero solo en tuberías circulares donde exista flujo laminar permanente, sabemos que la relación entre la velocidad máxima y la velocidad media es 2 o aproximadamente 2. De allí, conociendo la velocidad máxima o conociendo la velocidad media, podemos hallar la otra. De la ecuación 8, nosotros podemos despejar las pérdidas de energía en función del caudal, y si nosotros manipulamos un poco esta expresión, podemos obtener la ecuación 11, que esta ecuación 11 es la ley de Hagen-Poiseuille, la cual indica que las pérdidas por fricción van a ser directamente proporcionales al caudal, por lo tanto, a la velocidad, y es inversamente proporcional al diámetro a la cuarta. De acá, nosotros podemos obtener la ecuación que vemos a continuación y obtenemos digamos, una variante de esta ecuación. Si nosotros multiplicamos el numerador y el denominador por 2 veces la velocidad media, estaríamos obteniendo la siguiente ecuación, donde podemos manipularla y obtenerla en función del número de Reynolds, siendo esta la que vemos a continuación
la ecuación de Darcy-Weisbach. Y solo para flujo laminar permanente en una tubería circular 64 sobre Reynolds es lo que denominaremos el factor de fricción.